Bienvenidos a un programa más de esta semana con Alan Trigueros. Las tecnologías han avanzado muchísimo y la forma en la que trabajamos también lo va a hacer. Estamos apenas viendo la punta del iceberg, pero hay montones de personas que están haciendo teletrabajo. Incluso desde Costa Rica trabajan para diferentes empresas en el mundo. ¿Qué ha pasado? Recientemente se ha aprobado una nueva legislación y hoy queremos saber y aprender de qué estamos hablando cuando decimos que nuestro país, al igual que muchas partes del mundo, entra en una nueva forma de laborar. Así que sean ustedes bienvenidos, es un tema interesantísimo y espero que lo disfruten. Mis invitados el día de hoy. Don Jorge Lluere, que es el presidente para América Latina de Italac. Doña Andrea Acuña Arias, presidenta del Centro Internacional para el Desarrollo del Teletrabajo. Don José Zamora Pérez, de la Municipalidad de Desamparados, él es el coordinador de innovación económica. Y don Federico Vaso Alfaro, director comercial de TA 720, que es una empresa que, por lo menos, tuve la oportunidad de escucharlo a él en una conferencia, tiene muy avanzado el asunto del teletrabajo. Vamos a contextualizar y a tomarnos unos minutos para entender esta nueva dinámica. Yo voy a pedirle a Jorge Lluere, que es una de las personas que está más cerca en todo este planteamiento, esta nueva transformación, que comience a contextualizar sobre el significado de esta ley y cómo la tenemos que ver, tanto la empresa privada como la empresa pública. Bueno, la empresa privada es un poquito más ágil, pero la pública como tal. Vamos a ir desarrollando el tema. Adelante, Jorge. Bien, gracias, Alan. Y un saludo a este panel tan especial que está aquí. Y a todos los que nos escuchan también, un saludo cordial. Cuando empezaste a conversar, Alan, hablabas de un cambio, y un cambio radical, un cambio importante que se ha dado. Cuando nosotros empezamos a hablar de teletrabajo, lo hicimos allá por el año 2006, más o menos, año 2006, 2005, 2006. Y en esa época, conversaba ahora con los del panel, algunos andábamos apenas con Viper. Y algunos incluso teníamos un celular que era un tuquito, le llamábamos en aquella época. Y aún así, en el año 2007, pusimos el primer programa de teletrabajo en el sector público a funcionar. Fue un programa bastante ambicioso en aquella época, no libre de paradigmas, ¿verdad? No libre de una serie de dudas si podíamos aplicar o no el teletrabajo. Y bueno, fue gracias a mucha gente que quería aventurarse, a gente que quería cambiar, que logramos hacer el primer decreto de teletrabajo. Ya en el año 2008, Costa Rica es un pionero para América Latina y mucho sentado incluso en la experiencia del ICE. Aunque ya algunas... ¿Fue el ICE el primero que entró? El ICE fue la primera institución del Estado que puso a funcionar el teletrabajo y empezamos con un grupo de, creo que eran 12 personas en aquella época. Habían ingenieras, habían arquitectos, habían oficinistas, habían programadores de cómputo. Y en ese transitar, ya en el año 2008 sale el primer decreto y salió con un enfoque muy, digamos, centrado en la calidad de vida de la persona, lo cual pues, fue interesante. Sin embargo, ya para el 2013, 2014, comenzamos a ver la necesidad de hacerle ajustes a ese decreto y sale un decreto más contemporáneo. Es un decreto que apuesta a usted, don José, que está en el tema de innovación y productividad. Ese decreto se focaliza en la productividad, se focaliza en el ahorro de costos, se focaliza en la movilidad urbana. Ya estábamos con los problemas de la crisis petrolera también. Y posteriormente, un año antes de ese efecto, en el año 2012, la ingeniera Andrea Acuña, con su equipo del CID, plantean el primer proyecto de ley, que fue todo un reconocimiento para ustedes, Andrea. Quiero aprovechar aquí públicamente, porque, bueno, tal vez usted lo va a ampliar un poquito la experiencia,
Pero bueno, esa fue la base en el año 2012, creo que fue. Y ya para el año 2017 estábamos con algunos ajustes a un proyecto de ley que es el que ahorita está en análisis. Básicamente... Muy bien, gracias por la contextualización y tenemos el margen histórico. Andrea, dice Jorge que ustedes son los primeros que se introducen en el tema. ¿Qué estaban mirando ustedes? ¿Qué estaban viendo? Definitivamente, lo decía y ahora lo estoy recordando, que en un inicio el tema del ICE era un poquito como más social, pero después se dan cuenta que la fórmula sí funciona y funciona para todos. ¿Cómo surge esa iniciativa? Bueno, de acuerdo, Alan. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. En realidad, el cambio se viene gestando desde hace bastante tiempo para acá. Es un cambio no solamente en materia de tecnología, ¿verdad?, de infraestructura, de acceso tecnológico, también en la forma de hacer las cosas, en la forma de estudiar, en la forma de trabajar, en la forma de convivir. Las nuevas generaciones también vienen, digamos, con otros esquemas, ¿verdad?, de hacer las cosas. De modo que el teletrabajo se inserta dentro de un periodo de cambio, de transición, de hacer cosas distintas. Y yo creo que a la luz de esta cuarta revolución industrial, a la luz de todo lo que son los retos de esta era digital, uno de ellos también es los nuevos esquemas de trabajo. Y que esos nuevos esquemas de trabajo a través de las tecnologías, ¿verdad?, que son, independientemente de donde usted está ubicado, independientemente, por ejemplo, no solamente de la parte geográfica, sino también, incluso si yo tengo alguna limitación, digamos, en cuanto a la forma de trabajo, de conectarme con las personas, cómo la tecnología más bien viene a facilitar algunas de estas, digamos, actividades. De modo que el teletrabajo empieza a insertarse dentro de este momento de cambio. De hecho, Jack Niels, en la época de los 70, ante la crisis del petróleo en Estados Unidos, fue el que empezó a hablar de teletrabajo. Sin embargo, la tecnología no estaba, digamos, en un punto maduro para poder trabajar a la distancia. Luego el tema se va retomando en diferentes países, tanto de Europa como de América Latina, y en Costa Rica se empieza a hacer una realidad ya con esta referencia que hace don Jorge, y precisamente nosotros lo vemos dentro de esta contextualización de nuevos esquemas de trabajo, de nuevos esquemas de desarrollo, de nuevos esquemas de inserción laboral también, donde las tecnologías digitales son como un apoyo más, ¿verdad?, precisamente. Cuando hablamos de esta nueva generación, de la cuarta revolución industrial, quiero decirle a mis televidentes que estamos hablando de que estamos muy próximos ya a la existencia de una conexión de todas las cosas, ¿verdad?, con una entrada del Internet 5G que va a generar más o menos el hecho de que si la velocidad de su celular, por ejemplo, se va a multiplicar por 100. Entonces, solo imagínense cómo va a estar esta conectividad. Y para el 2040, esto que en el 2014 significaba la capacidad del cerebro de una rana, tendrá la capacidad de los cerebros de toda la humanidad, que más o menos vamos a ser unos 10.000 millones de personas. Don José, ustedes tienen una iniciativa muy interesante, es la Municipalidad de Desamparados, innovación económica en las municipalidades de desamparados alrededor del teletrabajo. ¿Cómo traduzco yo esto? Porque en las instituciones públicas hay muchos temores. En el segundo segmento voy a hablar de puros temores, pero ¿cómo lo perciben ustedes? Nosotros lo percibimos en dos puntos. Uno, al interno de la municipalidad, que actualmente está en un proceso de reestructuración, de manuales nuevos, nuevas funciones. Entonces podría ser que el teletrabajo vaya a ser un punto importante en algunos de las actividades que desarrolla la municipalidad, sobre todo en el área tributaria y en ciertos sectores dentro de la MUNI. Pero el punto más importante que nosotros vemos es en el tema de generación de empleo. Desamparados es un territorio muy grande con una gran cantidad de población y en donde hay un sector comercial que es el que mayormente está en el cantón. Actualmente estamos en un proceso también de
de un nuevo plan regulador, un plan regulador que sea más justo, más equitativo, que incluso permita más la atracción de inversión en el cantón. Entonces, por ese lado nosotros lo vemos, de que con el teletrabajo es posible que empresas de servicios puedan instalarse a lo ancho de todo el territorio, tanto en las zonas rurales que tenemos como en las zonas urbanas. Eso por ese lado. También nosotros lo vemos como una posibilidad para el emprendedurismo, para que las personas aprovechen todos estos elementos de la tecnología para desarrollar emprendimientos, desarrollar negocios, para establecer más vinculación entre las empresas, un encadenamiento comercial más robusto. Entonces, por ahí es donde nosotros estamos trabajando y actualmente estamos en ese proceso. Okay. Estamos básicamente haciendo como un diagnóstico de lo que significa el teletrabajo, que es, pues, obviamente trabaja en su casa, ¿verdad? Y por las conexiones vamos haciendo lo que se nos asigna. Federico, me ganó un poquito la pausa. Con Federico es con quien quiero abrir el próximo segmento de romper miedos y cómo lo hace la empresa privada, ¿verdad? Que esto va a estar sumamente interesante. Voy a una pausa y vuelvo con Federico Basso. Estamos hablando de teletrabajo, esa posibilidad de que usted le asignen una función y usted genere un producto estableciendo algún límite de tiempo ahí para que usted lo logre. Que en el segmento anterior no pude hablar con Federico Basso. Federico es director comercial de TEA 720 y yo lo escuché en una conferencia, de verdad fue muy interesante cuando él nos lanzó una serie de retos de romper paradigmas. Cuéntanos un poquitito esta experiencia, porque la idea en este segmento es, vamos a romper, ¿verdad?, las viejas costumbres y cómo lo logran. Empecemos hablando un poquitito de qué hacen ustedes, cuál es la gente que está a su alrededor y cómo rompen los esquemas para poder lograr que el teletrabajo sea óptimo para todos. Ok. Primero que todo, un saludo a todos, un saludo a los televidentes también. Yo represento una agencia de publicidad digital, por ende el cuerpo del recurso humano que hay es sumamente moderno, ¿verdad? Todos están acostumbrados al manejo de tecnologías y tal, y por eso se nos hace muy natural este tema de teletrabajo. Sin embargo, yo tengo una persona que es socia mía en el negocio y yo soy el precursor del teletrabajo. Esa otra persona tal vez es la que teníamos que romperle el paradigma. El teletrabajo surge, y esto tal vez, no sé si ustedes lo tienen en mente, pero por una sencilla razón, a nosotros nos estaban robando mucho talento, la competencia. Entonces, en un análisis que hicimos para ver qué podíamos nosotros darle al recurso humano que fuera de valor y que lo retuviera sin que la empresa incurriera en un gasto adicional, porque lo primero que se le ocurre a uno es aumentar salarios, pero esa no era la solución. ¿Qué podemos dar? Y decidimos dar teletrabajo. Entonces empezamos con un programa de teletrabajo porque al final de cuentas, si una persona tiene 2 días de teletrabajo a la semana y llega y le ofrecen un puesto, dependiendo del monto que le ofrezcan mayor, lo va a considerar solo por tener el tema de teletrabajo y de trabajar desde su casa. Entonces se hizo muy buena esa situación y nos ayudó a implementarlo. Nosotros el teletrabajo en realidad sí hemos tenido muy buena experiencia. El recurso humano ha entendido que en realidad esto es un tema de un beneficio que la empresa le da al recurso, que la empresa tiene el derecho de eliminarlo en el momento que lo considere si no se está haciendo un buen uso de esto. Entonces, entre ellos mismos se cuidan y se protegen de que nadie se nos salga del canasto para que ninguno pierda el derecho, ¿verdad? Pero me llevas ahí sí a un tema, Federico. Estás hablando de gente que implica mucha creatividad. Ajá, correcto. ¿Verdad? Y me estás diciendo que es curioso, más que un aumento, prefirieron acoger el teletrabajo. Esto es bien interesante. Pero es gente muy creativa, o sea, ¿cómo establecen los horarios ustedes? ¿Cómo les dicen? ¿Empiezas a trabajar a tal hora y sales a tal hora? Bueno, nosotros tenemos un horario que es un horario flexible. La empresa abre a las 7 de la mañana y cierra a las 6 de la tarde.
Y las personas tienen derecho a ingresar a trabajar entre las 7 y las 9 de la mañana a la hora que quieran. Salen 8 horas después. Si yo quiero salir a las 4, tengo que entrar a las 7. Si quiero salir a las 5, tengo que entrar a las 8 y a las 9, con una hora de almuerzo. Entonces es una flexibilidad que tenemos. Entonces lo que nosotros hemos hecho es que las personas que están en teletrabajo por medio de WhatsApp, en un grupo que tenemos de toda la empresa, cuando ellos se conectan y ya están disponibles para cualquier consulta o lo que sea, ellos ponen ya estoy disponible, estoy en teletrabajo y ya se sabe que esa persona está iniciando sus funciones del día. Nosotros una vez a la semana desarrollamos un calendario de trabajo donde les ponemos las tareas a cada persona. Los creativos tienen tareas específicas, los diseñadores, los desarrolladores, etc. Entonces cada uno sabe qué es lo que le toca y ese documento está compartido en línea. Entonces ellos nada más inician su día de trabajo y ya ellos saben, ingresan ahí a ver qué es lo que les toca, ingresan a otro sistema donde ven cuál es el material que necesitan usar para desarrollar sus tareas y están ahí disponibles por si acaso alguien tiene que hacer alguna consulta. Pero básicamente así es como interactuamos en el día a día con esas personas. ¿Es tan restrictivo, por ejemplo, esta nueva ley con el tema de los horarios, Jorge? ¿Es tan restrictivo o tiene esa flexibilidad? Sí, vamos a ver. Yo estoy hablando de creativos. Claro, Sí. claro, gente que tiene más... Que se les enciende el bombillo a las 3 de la mañana. Exactamente. No, y en el caso de ustedes eso es así, la realidad es esa, ¿no? Correcto, correcto. Es muy difícil delimitar la creatividad a una hora. Ni los ¿verdad? tiempos de entrega, ni tampoco los horarios, porque yo puedo decir que una creatividad a un creativo se le puede ocurrir en media hora, como puede durar 8 horas y todavía no se le ha ocurrido algo, porque es un trabajo que puede ser en cualquier momento, ¿verdad? Es como un 24/7, 365, ¿verdad? Sí. A tu pregunta, Alan, la ley lo que plantea, sí, es una mayor flexibilidad, es una mayor libertad entre el patrono y el trabajador a definir sus horarios, ¿verdad? Ahora, un aspecto importante es que sí establece los parámetros, los límites de lo que es el código de trabajo, ¿verdad? No más de 10 horas al día, no más de 48 horas por semana, ¿verdad? Eso está ya por ley definido y eso no, digamos que eso no es negociable. Lo que sí puede ser negociable, y probablemente es en el caso tuyo, ahora que mencionabas que entran uno a las 8 y salen a las 5 y viceversa, es un horario flexible. Y eso sí está previsto, que el patrono pueda flexibilizar el horario. Ahora, en esto hay que tener algún cuidado cuando uno mira que los trabajos son como en procesos. En el caso de la municipalidad, entendí que están revisándola. Porque el horario de Jorge, teletrabajador, debería, si estoy teletrabajando, no afectar el horario de Alan en oficina, o de Alan cliente, o de Andrea, colega de negocio. Entonces, cuando una jefatura define su horario con el colaborador, debe tener la responsabilidad de no afectar el flujo del trabajo, el flujo del proceso. Porque si no, se podría volver complejo, incluso en lo que es calidad en el servicio o en proceso. Ahora, la ley tiene algo muy importante, y es que la ley en sí misma tiene algo que no tienen en América Latina, y tal vez ustedes, Andrea, que hicieron todo un estudio en América Latina para la ley del teletrabajo, es que la ley de Costa Rica plantea una visión más holística, plantea una visión más contemporánea, mencionaba usted al principio, de lo que es la era 4.0. Y ahora que te escucho hablar de los millennials, probablemente muchos de estos muchachos entran ya con un concepto de horario flexible, por llamarlo así. Incluso, decías vos también, Alan, mucha de la gente que hoy está en Costa Rica, hay una gran cantidad que trabaja para el exterior. Y tienen que trabajar con los horarios de Europa o los horarios de Asia. Entonces ahí tienen que acomodarse también a los horarios. La ley también plantea algo muy importante y a mí me parece que es sumamente valioso, y no solo para el caso de ustedes, José, en los municipios que tienen un rol como gobierno local de bolsas de empleo, también tienen, creo, generación de empleo, sino que la ley en su artículo número 1 es muy clara al establecer que esta ley se crea para promover la generación de empleo, pero también para promover el desarrollo de los territorios, que creo que fue algo que usted mencionaba también, Andrea. De manera tal que hoy en día ver el teletrabajo hay que verlo en un contexto
de flexibilidad horaria, claro. Hay que verlo en un contexto de conectividad permanente a donde uno esté. Hace poco estábamos trabajando con el análisis de las islas del Golfo de Nicoya, la isla de Chira, la isla de Venado, en fin, todo el conjunto de islas que hay ahí, donde los niveles de desempleo son altísimos, ¿no? Entonces estábamos viendo cómo llevar conectividad y generar la posibilidad de que alguna gente teletrabajara desde esas latitudes. Pero ahí, digamos, lo que estamos haciendo de otra manera es penetrando nosotros, creando oficinas en todo el país y creando oficinas para inclusive atender otros países. Andrea, hablemos de esos paradigmas que hay que romper en materia de teletrabajo. Deben haber en estos momentos pues muchos dueños de empresas, bueno, y también administradores estatales que van a estarse preguntando, bueno, pero es que a uno siempre le dan temores, hay que decirlo. Uno dice, ¿será que este se va a ir de vago o qué? ¿Verdad? Pero al final, ¿cómo lo defines? ¿Verdad? Hablando de los millennials, un día me decía uno de ellos, no, a mí me dicen, este producto es el que ocupo, y lo ocupo en 3 días, y punto, ¿verdad? Dice que eso es lo que le dicen en la empresa privada. En la pública eso, Dios libre, ¿verdad? Sería muy difícil de lograr. ¿Cuáles son esos otros paradigmas que hay que ir rompiendo? Claro, en realidad, don Alan, va mucho por ahí, ¿verdad? Uno de ellos se relaciona con lo que es ese cambio, digamos, de cultura organizacional, donde hay un tema que tiene que ver con el aspecto de la medición del trabajo, ¿verdad? Como mido, tengo que estar supervisando encima, y si lo dejo, ¿verdad?, mucho tiempo, si suelto mucho a la persona, después se va a hacer otra cosa. Entonces, el tema de la medición es trascendental, pero va en las 2 vías. Uno, por una política de empresa, de organización, de institución, y la otra también de confianza, que es un poco lo que hablábamos ahora, ¿verdad? Cómo fomentar esquemas de confianza en donde sea una corresponsabilidad, donde tanto la persona trabajadora como el empleador, digamos, se comprometan en esos esquemas de insumo producto, de medición, de entrega de resultados, etcétera. El otro tiene que ver, el otro paradigma, con lo que es la comunicación, el aislamiento. Que si yo no te veo, entonces ya mi comunicación, mi clima laboral, o que de pronto las relaciones, ¿verdad?, laborales van a cambiar. Eso es importante abordarlo y trabajarlo, porque a través de esos aparatitos, de la tecnología en general, hay muchas otras formas de comunicación. Y hoy vemos a personas que se conocen por internet y se casan, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos. También en el ámbito laboral, donde mi jefatura está en India o en Brasil o en muchos otros lugares, y no necesitamos necesariamente de una presencialidad para que haya, digamos, una buena relación laboral. Lo otro que sí es importante tener en cuenta es que hay cierto paradigma, digamos, de que si yo estoy en teletrabajo me puedo sentir aislado, ¿verdad? Me puedo sentir como fuera precisamente de la organización. Y yo creo que para eso también se requieren ciertas políticas organizacionales que, por un lado, permitan evaluar el clima laboral, pero por otro lado que permitan también establecer prácticas asertivas para sacarle mayor provecho a la tecnología. Número 2, también para aprovechar en realidad los espacios que tenemos de encuentro. Porque la presencialidad es importante, pero no es porque usted va a ir a teletrabajar un día, ¿verdad?, que hay ese tipo de situaciones. Lo cual me provoca decir que teletrabajo no es que no llegasen toda la semana. No, tenés que estar yendo a la empresa para revisar los datos, las nuevas metas, etcétera, todo lo que pasa. Voy a ir a una pausa. También tenemos que enfrentar avances todavía mucho más grandes, por ejemplo, la realidad aumentada, que va a permitir que un día de tantos estos señores estén aquí sentados, no van a estar aquí sentados, estarán en sus casas, pero a través de hologramas vamos a tenerlos. ¿Eso suena muy distante? No, ya existe. Lo que pasa es que la tecnología tiene que ser un poquito más accesible económicamente hablando. Todo eso existe y es parte de esta revolución de la 4ª generación industrial que está sucediendo y a la cual tenemos que adaptarnos y aprender a trabajar con este sistema. Ya venimos con más.
Mientras estábamos en pausa, Andrea me decía, Alan, esto que hablas de los hologramas ya existe en la Universidad de Monterrey. Tienen una conferencia con un especialista que está en China y lo tienen un holograma y toda la universidad está ahí recibiendo esto un poquito para que veamos la dimensión de las cosas. Hoy decimos que la conectividad es por el celular, por un WhatsApp o por lo que sea, para decir, jefe, aquí estoy, ¿verdad? Estamos hablando que en 2, 3 años, 3 años y medio más o menos, según los expertos, que aquí va a estar el 5G, pues yo voy a estar hablando con el jefe en hologramas de manera directa y en vivo. Hay un principio que ahorita quiero entrar, ¿verdad? Que son los cuidados que hay que tener cuando uno hace teletrabajo. Y ahí es donde don Federico nos va a explicar uno de los más importantes de todos, que ahorita lo vamos a retomar. Pero creo que querías hablar algo, Jorge, agregar algo. Sí, 2 comentarios rápidos. No hay duda que este cambio tecnológico ya llegó y se va a seguir incrementando. Hace poco estábamos viendo unas acciones de telemedicina y cómo podemos ayudar a la gente en lugares remotos, en lugares lejanos. Ya hoy día pensamos que incluso un robot puede hacer ciertas operaciones vía remota y eso va a cambiar radicalmente con la 5G. De hecho, hoy por hoy hay un robot que logra mantener 10 salas de operación, es el que anestesia y está en 10 salas de operación a la vez. El otro comentario que quería hacer muy rápido era algo que planteaba Andrea, que coincido totalmente en el tema de la cultura. Y haciendo un análisis con algunos colegas, tanto del sector público como en América Latina, hemos visto que tenemos un reto bastante grande que afrontar, pero no por ello, digamos, insalvable. Y es que la mayor parte de nuestra normativa laboral fue creada en la era industrial. Nuestra gran normativa, por no hablar del Código de Trabajo, que es de hace 76 años, y que se han hecho esfuerzos importantes por actualizarlo, lo cierto del caso es que incluso en nuestros tribunales de justicia, cuando uno mira jurisprudencia de la era 4.0, no existe, porque casi no hay casos. La legislación y las normativas prácticamente están a la época anterior, en la época del presencialismo. Entonces, yo creo que hay un trabajo importante de hacer y creo que la ley viene a agregar un elemento importante, y es que necesitamos repensar toda la normativa laboral para enfrentar esta era 4.0, porque mucha gente trabaja a veces con temor a lo que dice el artículo tal, con temor a qué pasa si me ausenté 5 minutos. O sea, ese mundo, en este mundo virtual, hay que irlo superando. Y eso radica en un concepto que se ha venido analizando, y es que el teletrabajo y otras formas del trabajo giran sobre un principio de confianza. La gente tiene que trabajar con confianza. Y eso nos lleva, ahora que usted hablaba de manuales de puesto, a redefinir algunas competencias laborales de los nuevos trabajadores de esta era. Nuevos perfiles de los trabajadores. Nuevos perfiles. Ocupamos perfiles que nos garantizan que la persona tiene valores, tiene principios, tiene ética, tiene respeto, sabe valorar. Y responsabilidad. Y tiene responsabilidad. Que al final en ese margen de confianza, Sí. estás en tu casa y tienes que tener, ¿verdad? O sea, esa Es que responsabilidad que esto estás nos ha ahí. llevado, perdón, Alan, Sí, es sí. que por eso decía, toda la arquitectura normativa la diseñamos bajo el control y la fiscalización directa, Ese es el Sí, que problema. era el concepto Era industrial. el concepto industrial, ¿verdad? Aquí hay Pero- una tuerca, aquí pongo el tornillo y eso lo tengo que hacer todo el día. Sí, Perdón, ¿ibas a decir algo? sí, cuando Federico habló de romper paradigmas, hablando desde como funcionario público, funcionario municipal, siempre hemos sido como enmarcados en esas normas. Entras a las 8, salís a las 4, de lunes a viernes. Ciertas áreas trabajan hasta el sábado, pero en esta administración que tenemos actualmente en la municipalidad, hemos ido rompiendo esos paradigmas, ¿verdad? Y uno de los temas es, ¿por qué no trabajamos los sábados? ¿Por qué en vez de entrar lunes a viernes, por qué no entras martes y salís sábado? Aquí ya tenemos el centro cívico por la paz. Ahí tenemos la administradora del centro cívico, ella trabaja de lunes y se termina sábado por las condiciones que se dan en el centro cívico. Pero también
hay personas que no pueden ir a la municipalidad entre semana porque están trabajando, pero pueden ir los sábados. Entonces, en algún momento se pensó en instalar kioscos en centros comerciales, ahora hay unas maquinitas, pero también ahí perfectamente se está rompiendo eso de que perfectamente una persona podría estar trabajando desde su casa, dando información. Claro. Ese rompimiento de paradigmas también está en que los sistemas Eso me informáticos... parece muy interesante, porque entonces es una persona que entra martes y sale sábado, y el sábado está dando, respondiendo al público y a todo lo demás, pero desde su casa. Sí, O sea, hacerlo desde su muchísimo casa. sentido. Sí, Sí, claro, tiene tiene mucho sentido. Claro. Estamos abriendo más servicio, en un tiempo más exacto. oportuno para la gente, y esa persona no se movió de la casa. Y como Claro. que es una municipalidad más moderna también, supuesto. ¿verdad? O sea, Sí. algo más No, y tecnología. eso beneficia a la empresa privada, le voy a decir por qué, porque así yo no tengo que darle permiso a las personas para que vayan a hacer sus vueltas. Sí, correcto. Desde el punto de vista empresario yo, si las municipalidades estuvieran abiertas los sábados, pues si algún empleado mío tiene que ir a una municipalidad, perfectamente no tiene que pedirme permiso entre semana para hacerlo, puede ir a hacerlo el sábado. Mientras que en este momento, si están cerradas los sábados y los domingos, tengo que dar permisos y tengo que entrar en temas de negociación. José, decís una cosa que a mí me pareció importante y quiero retomarla. Es cómo haces para ir cambiando la mentalidad, en este caso del máximo jerarca, que es alcalde, alcaldesa, y luego tenés que ir oficina por oficina. O sea, yo, por ejemplo, soy de los que digo que en las áreas contables, pues, la mayoría es teletrabajable, ¿verdad? O sea, en realidad pongámonos a pensar de que todo está en línea, que todo lo puedes ir trabajando. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Pero hay montones. Pero tienes que ir a donde jefaturas, a cambiarles el chip, a decirles, miren, esperen un producto, no esperen estar viendo que la persona entra y sale. ¿Cómo se hace eso en una empresa pública que es tan complicado? Como en el caso nuestro, la manera es la capacitación y la sensibilización. Actualmente en la municipalidad, el alcalde, don Gilbert Jiménez, efectúa una reunión mensual. Todos los que tenemos puestos de coordinación se llama reunión de jefaturas. En esas reuniones de jefaturas, todos los jefes, todas las personas coordinadoras están siendo informadas de lo que se está haciendo en los diferentes procesos. Pero también a la vez se están sensibilizando en temas de género, en temas de discapacidad y en temas de clima organizacional. Entonces, digamos, eso es en este momento como O sea, lo que me estás diciendo de una otra manera es que tiene que venir de la máxima jerarquía. Sí. Y es la máxima jerarquía la que tiene que decir, mire, vamos con teletrabajo, este es el tema, vamos a hacerlo de esta manera, y comenzar a la gente a hacerle el cambio y quitarle esas dudas. Y sí, correcto. Y de verdad que la gente, a veces uno piensa de que el funcionario es cerrado, cuatrero, 8 a 4, y esas son mis funciones y eso no me toca a mí. Y nosotros lo hemos visto como nuestro alcalde nos convoca y la gente está dispuesta. Nosotros vemos de que la gente está dispuesta a hacer un esfuerzo para que las cosas se vayan dando y sobre todo en la capacitación. Yo recuerdo, sí lo voy a contar como anécdota, y es que en un principio, cuando el señor alcalde comenzó a tratar de procurar la innovación dentro de la municipalidad, hubo una reacción, ¿verdad? Hubo una reacción porque Federico tenía que estar a las 8 de la mañana y salir a las 4, y si no estaba en la oficina, ¿y cuánto lleva de almuerzo? ¿Verdad? Todo eso todavía se da porque es necesario, pero el resultado es lo más importante. Y entonces ya poco a poco se ha ido rompiendo esa resistencia que al principio la teníamos. Entonces ahora vemos funcionarios municipales más abiertos, más sensibles. Se mete mucho el tema de la ética, el tema de valores, que son las habilidades socioemocionales que debemos tener. Entonces sí. O sea, al final nos mata sí. la famosa historia de que todo el mundo es, aquí que es al revés, ¿verdad? En este país, todo el mundo es culpable hasta que muestra lo contrario. La ley dice que es al revés, pero pareciera que eso también implica, eso también nos golpea. Definitivamente, para mí la clave aquí es la palabra confianza. O sea, si nosotros no confiamos en el recurso al que le vamos a dar el teletrabajo, esto no funciona. Porque el control es de los gastos más altos que puede tener una organización. O sea, controlar yo qué es lo que está haciendo mi equipo
es de las cosas más caras en las que puedo incurrir como y recuerdo una organización. publicación de hace muchos años que decía que por cada, perdón, en la empresa pública, por cada persona que hacía algo, habían 2 que lo cuidaban. Exactamente. Entonces, Sí, en el Estado definitivamente, funcionaba así. y después el tema, el tema legal, el tema ley, ese tema de horas laborales va totalmente en contra del teletrabajo. Esto no podemos verlo en horas laborales. O sea, es que yo no puedo verlo en horas laborales, por lo que dice usted. Yo no puedo estar encima de la persona viendo a ver cuántas horas de almuerzo ha tomado o cuánto ha almorzado. Yo no puedo estar encima de esa persona viendo a qué horas entró, a qué hora salió. Definitivamente es un divorcio total el cómo está la ley, digamos, en la parte de horas versus el tema de teletrabajo, porque no va una cosa con la otra. Ahí es donde lo de Jorge tiene validez. Sí. O sea, el Código de Trabajo te dice de tal hora a tal hora, y Exactamente. teletrabajo es otra cosa. Y después, una anécdota que tengo es que para las personas o los empresarios que nos pueden estar viendo, que pueden estar diciendo que yo no confío en mi gente, yo he pescado, y perdón que lo diga así, tan coloquialmente, pescado a una persona vendiendo servicios de otra empresa dentro de mi empresa en hora laboral. O sea, ni siquiera en teletrabajo. Estaba ahí y lo hizo. Y después otra en una entrevista de trabajo con otra empresa ahí en la empresa. Entonces yo digo, si esas 2 personas lo estaban haciendo ahí, perfectamente lo hubieran hecho en la casa. O sea, es que el que quiera hacer mal lo hace en cualquier parte. Sí. No necesariamente yo tengo que darle teletrabajo a alguien para que se porte mal. Y las personas también lo agradecen, el recurso lo agradece. El recurso humano, yo he visto que la respuesta es mucho mejor y agradecen el teletrabajo. Puede ser que el horario de trabajo sea de 8 a 5 de la tarde, pero el hecho de que estén en teletrabajo, si sucede una emergencia después de las 5, después de las 6, me atienden, me responden, me solucionan sin entrar en temas de horas extras y cosas de ese tipo, ¿verdad? Que es un Quiero poco engorroso. irme con eso al corte comercial. Yo, como jerarca, tuve la oportunidad de vivirlo. A todas las personas que me tocó en algún momento darles teletrabajo, nunca me cobraron una hora extra, siempre trabajaron más horas, ¿verdad? Y siempre estaban muy agradecidos. Fue un fenómeno como muy curioso. Claro. El teletrabajo, para muchos, hace que los costos de la empresa de producción sean más baratos, el empleado se siente más cómodo y los productos que se generan son más eficientes y más oportunos. Estamos hablando de teletrabajo, hoy una pausa, ya venimos con más. Estamos hablando de teletrabajo a partir de la normativa que hoy impacta ya a nuestro país. Yo quisiera que habláramos, se me está yendo muy rápido el tiempo y gracias también a nuestro compañero Amado que está aquí presente y nos habló de casos de éxito, ¿verdad? Que habláramos de casos de éxito y que uno ve, sé incluso que hay en este país empresas que tienen hasta 1000 trabajadores en teletrabajo. Y vamos, ahí sí se rompieron todos los temores, porque llevar el control de eso no es fácil, ¿verdad? Cuéntenme algunos casos de éxito, por favor. Bueno, sí, hay varios casos de éxito. El primero que podríamos citar es el del ICE. El ICE hoy en día tiene 2.450 teletrabajadores. Wow. Es la institución que más teletrabajadores tiene. El ICE ha aplicado todo un ABC para llegar a donde está y tiene que ver, como decías vos, José, con todo un tema de cambio de cultura, desde la máxima jerarquía hasta los niveles medios y bajos. Y también se ha trabajado mucho en un tema de confianza, ¿verdad? De confianza. Y eso tiene que ver con un trabajo muy fuerte en todos ejemplos que se dan dentro del ICE, de cuando una persona es buena teletrabajadora, se pasa en la intranet a todos los casos. Entonces, continuamente se están entrevistando casos de éxito dentro del ICE. Ok, la misma institución va sacando aquellos casos de éxito de teletrabajo y los felicita y lo hace a nivel masivo para que vean que sí se puede hacer. Exacto. Incluso en el ICE hay jefes que teletrabajan.
bastantes jefes que teletrabajan. Y entonces hay casos de éxito de jefes, de cómo hacen para aplicar el teletrabajo de una forma exitosa. Hay otros ejemplos, tal vez Andrea pues tendrá muchos más, pero yo quisiera citar por lo menos a dos rápido. Uno de ellos es la Contraloría General de la República. Aplicó el tema del teletrabajo de una manera bastante exitosa, lo tiene muy bien estructurado y de una forma bastante sólida al interno. También podemos hablar de que el caso del COSEBI, el Consejo de Seguridad Vial, tiene un programa bastante bueno de teletrabajo y son casos totalmente de éxito. ¿Qué hacen que sea de éxito? Las plataformas para ir vigilando que los productos vayan sucediendo. Ya hablamos, digamos, para dividirlo en algunos aspectos. La persona como tal tiene que ser responsable. Claro. ¿Verdad? Sí, tenemos que tener... Sí, claro. Digamos, hay varios criterios para que un caso sea de éxito. Uno de ellos tiene que ver con las políticas de la organización, ¿verdad? No importa si es público o privada, las políticas tienen que ser ojalá modernas, tiene que estar un encuadre realizado, ¿verdad? Ojalá... Dame dos ejemplos de políticas modernas. Un reglamento, por ejemplo, un reglamento interno que tenga también un tipo de... como de acuerdo de teletrabajo, donde ahí precisamente se acuerdan los esquemas de trabajo, el horario, los días, las tecnologías a utilizar, etcétera. Entonces, además de eso, sí es importante, número uno, que la organización fomente digamos, la unión, ¿verdad?, del equipo de trabajo, no importa si está presencial o si está virtual. El otro caso, digamos, el otro criterio de éxito tiene que ver también con los pasos o los procesos de implementación que sean seguros. Es decir, ni que me violen mis derechos como persona trabajadora, ¿verdad? Ni tampoco que se desvirtúe lo que son los deberes de las empresas o de las organizaciones en general. Entonces, es importante que haya, como un diálogo social y que hayan unas políticas de acuerdo a la ley, ¿verdad? Es decir, no me precarices mi trabajo, no me pagues menos, es decir, hay ciertos criterios que van de acuerdo con el trabajo decente de OIT, que van de acuerdo con el Código de Trabajo y las normas, digamos, correspondientes laborales. Número dos, también tiene que ver con que yo, persona trabajadora, también soy, digamos, corresponsable, ¿verdad? Entonces, utilizo la tecnología que me es asignada. Número dos, estoy pendiente de mi trabajo, ¿verdad? No es que hago una huida laboral, una ausencia laboral. Número dos, es que también soy consecuente con las relaciones de trabajo en equipo, ¿verdad? No soy solamente yo, eso dependiendo también de los puestos de trabajo. Puede ser que hayan, por ejemplo, en el caso que nos decía don Federico, que sean personas creativos que pueden trabajar de una forma independiente, pero hay otros puestos que no, que están en relación con otros. Además de eso, es que yo también tengo que, digamos, acatar los principios de medición de trabajo, de políticas de privacidad de la información que me es dada, ¿verdad? Yo no puedo llegar en teletrabajo y, digamos, viralizar o compartir la información que me da la empresa. Esa es una información confidencial y tengo que manejarla como tal. Mi espacio de trabajo tiene que ser también, ojalá privado, ¿verdad? No es que va a llegar las otras personas a utilizar la información de mi espacio de trabajo. Entonces hay una serie de criterios tanto para la organización como para la persona trabajadora que lo hacen un caso de éxito. Don José, ¿cuál es la recomendación que usted le da a la gente que hace teletrabajo? La recomendación es que el teletrabajo, pensando desde la municipalidad, es que el teletrabajo es una oportunidad que tiene tanto el trabajador como la organización para dar un servicio con mayor calidad. Eso es una recomendación que, digamos, un funcionario perfectamente puede dar un mejor servicio y llegarle a más gente utilizando el teletrabajo. Ahora, nosotros desde la municipalidad no podemos hablar en este momento de casos de éxito porque nosotros estamos en todo un proceso de reestructuración, de la conformación de los manuales de puestos y de funciones, pero sí le estamos apuntando al
al desarrollo de emprendimientos y el desarrollo, una forma de teletrabajo en donde las personas puedan organizarse en sus emprendimientos, en sus microempresas, y de esa manera puedan desarrollar sus negocios utilizando las tecnologías de la información, ¿verdad? No necesariamente que tengan un local en algún lugar, sino que pueden trabajar desde su casa y de esa manera establecer vínculos con la empresa privada. Y a la empresa privada ya le hemos estado conversando, hemos estado realizando encuentros empresariales desde hace 3 años para acá, constantes, que ha sido una digamos, de la política del señor alcalde, de insistir, de comunicarnos con ellos. Y estamos esperando un poquito más que esto madure, que esté el reglamento ya, ojalá, para seguir conversando con ellos y poder llegarles y decirles que incluso en las empresas del sector comercio el teletrabajo es posible. Sí. De hecho, a mí me parece curioso porque veo cómo han ido apareciendo los oficentros, ¿verdad? Que son oficinas, y sé que incluso donde pertenezco, el Colegio de Periodistas, abrió uno en donde simplemente usted trabaja desde su casa y si quiere hablar con su cliente, pues alquila una oficinita por 2.000, 3.000 colones, se sienta en la oficinita, se ve con el cliente y parte sin novedad, ya usted se fue, ¿verdad? O sea, anda con su maleta en la mano. Pero ahorita le doy la palabra a Jorge porque ¿cuáles son tus recomendaciones, Federico? Porque ustedes hacen teletrabajo de verdad de manera intensa. Sí, yo tengo la experiencia y previamente, antes de tener la agencia de publicidad, yo trabajé para una empresa de consultoría de información, de tecnología de información, especialistas en bases de datos. Y es una empresa totalmente virtual. Entonces tuve la oportunidad de trabajar con hindúes, inclusive en un momento con un proyecto, entonces tenía que interactuar con gente de India que tiene un horario muy diferente al de nosotros y aprendí varias cosas, que son las cosas que yo recomendaría a una persona que está haciendo teletrabajo, tal vez no al jefe, sino a la persona que lo realiza. Una de las cosas que aprendí, que fue muy doloroso para mí, era que tenía una gran ventaja y una gran desventaja. La ventaja era que yo estaba en la oficina siempre y la desventaja era también que estaba en la oficina siempre. Yo aprendí a disciplinarme porque yo me levantaba en la mañana y lo primero que hacía era abrir la computadora y no puede ser. O sea, tengo que tener una disciplina yo también como empleado para poder dar el mejor rendimiento y que después no se convierta más bien en un arma de doble filo para mí el teletrabajo. Entonces aprendí a eso, a que tenía que aprender la computadora 1 hora y apagar la otra, además de que si me pescaban los hindúes despiertos a las 9 de la noche me agarraban y yo no me dormía antes de la 1 de la mañana, ¿verdad? Entonces eso era un tema importante. El otro tema era que yo aprendí a que tengo que tener un espacio de trabajo, siempre. Ese es el espacio de trabajo. Y no puedo estar un día trabajando en la sala de televisión, o en la habitación, o en la cocina, porque entonces si no, se convierte toda la casa en la oficina, y esa no es la idea. Entonces, lo ideal es siempre tener un área de trabajo. Y después, pues hoy en día, obviamente, tenemos una cantidad de herramientas y todo, y esto yo se lo digo a la gente, y se lo digo así como se lo voy a decir a ustedes, arréglese y báñese, porque usted no sabe en qué momento usted lo pueden llamar a hacer una conferencia y eso se nota, ¿verdad? Si uno está ahí como en una camiseta rota, en la pijama o lo que sea, es muy feo que lo vean a uno o decir, deme un segundito. No, hay que estar, uno tiene que tomarse el tiempo como si estuviera en la oficina, ¿verdad? Y arreglarme y ponerme un poquito presentable porque en cualquier momento podemos hacer una conferencia, una videollamada y pues todo el mundo se da cuenta si estamos en buenas presencias o no, ¿verdad? Entonces, parte de los consejos que yo le doy a la gente que hace teletrabajo basado en mi experiencia. ¿Sientes que ha sido exitosa la experiencia del teletrabajo? Sí, por supuesto. Es más, nosotros tenemos un día de teletrabajo al mes que toda la empresa hace teletrabajo. O sea, ¿Un día al mes? Un día ¿Toda al la mes, empresa está en teletrabajo? toda la empresa está cerrada y todos estamos haciendo teletrabajo, un día al mes. Entonces es un día adicional de teletrabajo para todos. Tenemos una escala, dependiendo de la antigüedad que tenga la persona, y la cantidad de días de teletrabajo que tiene, porque es un beneficio. Entonces, entre más tiempo duren en la empresa, más beneficio de teletrabajo van a tener. Eso va de la mano también con la confianza. Lo que decía Andrea, una política de teletrabajo la tenemos firmada y un acuerdo de confidencialidad, porque la información que manejamos a veces es poco sensible de los clientes. Entonces, todo ese tipo de cosas son cosas que nosotros hemos hecho para que la organización completa trabaje así. Y ahorita tengo un caso de éxito nada más que me acordé ahorita que está sucediendo y que creo que es importante. Tengo una muchacha que ella es diseñadora gráfica y el equipo que ella usa se dañó. Entonces, ¿cuál fue la solución que dimos? Teletrabajo. Ya yo llevé el equipo a arreglar y mientras me lo entregan de vuelta, nada más se le dijo, vas a hacer teletrabajo hasta que la computadora esté lista. Eso yo lo pude hacer
porque ya tengo una política de teletrabajo implementada, porque ya ella está acostumbrada a hacerlo y porque ya hay un acuerdo de teletrabajo firmado. Si no, yo no hubiera podido hacerlo. Claro, ¿verdad? tu línea de producción nunca se detuvo. Ella más bien creo que al final, aunque está poniendo su equipo, está agradecida de que está en la casa, que no tiene presas, que no tiene todas esas complicaciones. Y vive en que Grecia. tenemos. Y vive en Grecia, o sea, vive largo. Sí. Me ganó el tiempo, ¿verdad? Quiero agradecerles de verdad a mis invitados. Hemos tratado de poner sobre la mesa un tema que es trascendental. Por favor, a todos los que son jefes, piensen muy bien que tenemos una muy buena herramienta para que la gente esté motivada, pero que además para que seamos más eficientes con lo que hacemos. Para los trabajadores tenemos la responsabilidad de hacerlo bien para que nos sigan con esa puerta abierta. Y para todos los costarricenses, así es como se logran las cosas, dialogando, conversando, entendiéndonos y creando nuevas formas de hacer las cosas. Nos queda una tarea larga. La ley aparece, pero todo el contexto, lo dijo Jorge muy bien, ¿verdad? Todo el contexto está amarrado a una forma ya no tan convencional, por lo menos para estos tiempos. Gracias por haber estado con nosotros. Costa Rica la construimos entre todos, así que Dios bendiga sus hogares.